La educación en la época incaica. Integrantes: Trinidad Palma Santal Nicole. García Vergara Merli Pilar. Herrera Nieto Brisa Sandra. Calzado Toribio Angela Vanessa. Propósito de aprendizaje. Situación problemática. Nosotros como estudiantes de educación debemos tener conocimientos de lo que fue la educación en la época incaica. Preguntaría: ¿cuál es el objetivo de la educación en términos de formación de ciudadanos en una época incaica? Capacidad de desarrollar. Investigar la educación para dar a conocer las características en lo social, económico y política en la época incaica. Plantear producto final. Respuesta a la pregunta. Tomando en cuenta diversos aspectos analizados que se va a investigar, daremos a conocer cómo fue la educación en la época incaica. Producto final. Presentar un vídeo con la investigación y el análisis de la educación en la época incaica, explicando cada una el tema asignado. Buenos días compañeros, buenos días profesor. En esta oportunidad voy a explicar respecto a la pregunta ¿qué roles cumple la educación en la época incaica? Principalmente tenemos 5 razones. Los más importantes, que es formación de ciudadanos, tenemos la transmisión de tradiciones, mantenimiento del orden social, desarrollo de habilidades específicas y prácticas y la preservación de la memoria colectiva. En la época incaica, la educación era altamente estratificada. La élite noble recibía una formación enfocada en sus roles futuras, incluyendo la lengua quechua, la religión y habilidades militares. El pueblo común carecía de educación formal y aprendía habilidades prácticas en casa. La educación se adaptaba a las habilidades y roles de cada individuo, con un enfoque en la tradición oral, a falta de escritura alfabética. En resumen, la educación en la época incaica preparaba a la élite para sus roles sociales y preservaba la cultura, mientras que la población común se aficaba en las habilidades prácticas, como se podría decir la cacería, la pesca, la agricultura y las habilidades del hogar, etc. Gracias. Bueno, mi persona le va a hablar acerca de cómo era la educación en la clase social. Bueno, la educación empezó, tenía una duración de 4 años. Empezaba desde los 12 años de edad. Pero como no existía ningún sistema escrito, entonces la enseñanza se basaba en oír y memorizar, ¿no? Los que impartían, los maestros que impartían eran llamados mautas, que son amautas, sabios. Enseñaban la práctica, como ellos utilizaban, por ejemplo, el método repetición, eh, práctica y también la experiencia. Bueno, en esto podemos encontrar 3 tipos, que vienen a ser la nobleza inca, donde incluyen nobleza inca, nobleza menor y el pueblo común. En nobleza inca, pues estudiaban el inca, sus hijos del inca cercanos. La educación era completa y privilegiada. En nobleza menor estudiaban los hijos de los curacas, que eran llamados jefes locales. Los hijos y familiares de los curacas, ellos tenían un acceso a una educación formal, en lo cual también nos podemos observar que también recibían la educación. Por ejemplo, ellos estudiaban militarismo, administración y cosas, etc. Como también el pueblo común en lo cual ellos no tenían privilegios, o sea, no tenían privilegios y tampoco tenían el privilegio de poder estudiar, o sea, no estudiaban, ellos no tenían ese derecho, en lo cual ellos lo que sí practicaban era la alfarería, la agricultura, la construcción, etcétera de cosas. Las enseñanzas de los amautas y sus métodos. Los amautas cargaban con enorme información y responsabilidad de crear gobernadores de bien. Ellos no tenían otra misión más que no sean los profesores de toda la población, que la de formar e instruir a los nobles desde los 12 años hasta 4 años. Tenían que crecer con la misión de servir
al imperio inca como futuros gobernadores, y así los pedagogos impartían sus clases en los centros llamados yachayhuases, conocidos como la Casa del Saber. Estos son edificios dedicados exclusivamente a la educación. Fueron construidos y fundados durante la dirección del Inca Roca, para así ser las clases más entretenidas, y las sesiones de los amautas. Los amautas enseñaban e intercalaban estudios que eran métodos para que ellos sean las clases más llevaderos, llevaban conocimientos sobre, por ejemplo, anécdotas, sobre cómicas, sobre área de música y entre otras, para que así sea una enseñanza mucho más rápida. Bueno, a mí me ha tocado la educación tomando en cuenta el género. Les voy a hablar un poco acerca de dos escuelas, en especial de la Yaguasi, que era la escuela para las mujeres incas. Según dos historiadores, Huamán Poma y Juan de Santa Cruz, nos hablan acerca del término abyacuna. Este término había sido mal utilizado por muchas personas, ya que se decía agyas. En el quechua, para hablar de plural, no es como en el español, que se le agrega al final una S, sino se le agrega una. Por tanto, sería abyacuna. El historiador Pilar Alberto Manzanares nos dice que es una institución estatal, de origen estatal, conformada para atender a las necesidades de éste y regida por unas severas normas que organizaba sus actividades. Nos dice que estas instituciones reunían a niñas entre 4 y 8 años, esto para asegurar que sean vírgenes. Asimismo, era necesario velar por el mantenimiento de este estado. Por tanto, ellas quedaban prácticamente encerradas. Solo se les permitía conversaciones con personas de la realeza, mujeres de la realeza. Y en el caso que se les descubriere conversando con un varón, como lo podemos observar en el libro de Poma de Ayala, hay una ilustración muy clara que se les colgaba, por ejemplo, de los cabellos, ¿no? Se dice que anualmente, en el mes de noviembre, se hacía esta recolección. Estas eran llamadas escogidas. Justamente, como lo dice el nombre, no era cualquier persona, cualquier mujer. Inclusive, llegaban a dejar de ver lo que eran los estratos sociales si es que ella destacaba por su belleza. Sin embargo, se tenían dos ayahuasis, uno del Cusco y otro de los pueblos, los cuales eran ubicados al costado de cada templo. Justamente cuando la belleza era destacable, se dejaba de lado si su sangre era real o no. Esto llegaba a tener menos importancia. A ellas se les enseñaba diversas actividades. Eran tejedoras e hiladoras. Les enseñaban a preparar la chicha de jora, a cómo oficiar las ceremonias, a hacer los preparativos de los alimentos, todos los que iban a ser ofrecidos al dios Sol, como el pan ceremonial llamado sana. Eran consideradas semisagradas. De hecho, estaban destinadas al ceremonial.
Influencia económica y política. Estos centros de producción de bienes sagrados no tenían tanta importancia por la cantidad de producción, sino por el valor que éstas tenían, ya que, como decía, estos eran bienes sagrados, eran regalos que serían otorgados a quienes el Inca deseaba honrar. ¿Para qué más servía la educación en el Ayahuasí? Esto servía para asegurar la conquista y dominación. Era el único lugar donde las mujeres podrían adquirir una educación semejante a la de los hijos de los curacas. En esta escuela aseguraban que el linaje de los incas tuvieran los mismos valores, se transmitieran los mismos principios, la cultura llegara a sus hijos, ya que técnicamente eran las madres quienes los iban a criar. Se decía que incluso el niño de pecho ya nacía hablando quechua. Por otro lado, también era un medio de influir sobre las sociedades recién dominadas. Se enviaban mujeres como regalo a las ciudades que habían sido conquistadas. Esto no solo con el propósito de honrar, de establecer lazos entre monarcas, sino también con el propósito de influir en la cultura. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy, mi parte me toca hablar sobre la religión en la época incaica. La religión es una parte fundamental de la vida incaica y los sacerdotes eran responsables de enseñar a los jóvenes sobre la creencia y los rituales religiosos. Además, la educación era inculcada, las enseñanzas, las habilidades como la agricultura, la construcción, que eran importantes para la supervivencia de la comunidad. La religión, los incas eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. El principal era Viracocha, creador del universo y de la primera generación de los incas. Gracias.